La célula es la unidad funcional y anatómica de la materia viva, capaz de realizar todas las funciones vitales: relación con el medio ambiente, nutrición y reproducción. Todos los seres vivos están constituidos por células, desde los que constan de una sola célula hasta los pluricelulares, formados por muchos millones de células organizadas en tejidos y órganos. El estudio de la célula ha evolucionado enormemente, en parte debido a las técnicas de análisis bioquímico, imprescindibles para conocer su composición química. También se ha avanzado en su conocimiento gracias al microscopio electrónico, que permite descubrir los componentes que la integran y detalles muy ampliados de su estructura. Al observar una célula por el microscopio, se distinguen dos partes bien diferenciadas: el núcleo y el citoplasma, envueltos en la membrana celular. Veamos un dibujo esquemático. Núcleo. Citoplasma. Envueltos en la membrana celular. La membrana es una parte delgadísima, formada por una doble capa de lípidos que incluye moléculas de proteína en su interior. Cumple una función protectora y, a través de pequeñísimos poros, regula la entrada y la salida de sustancias. En el citoplasma, que contiene un 80% de agua, se encuentran los orgánulos. Retículo endoplasmático rugoso. Comunica con la membrana nuclear. Su función es almacenar proteínas. Las mitocondrias son las encargadas de la producción energética por medio de la respiración celular. La función del aparato de Golgi es condensar las proteínas antes de ser expulsadas al exterior en forma de excreciones. Lisosomas son las encargadas de digerir las moléculas que llegan a través de la membrana. El retículo endoplasmático liso fabrica y transporta los lípidos. Los centriolos son dos cilindros de 9 tubos cada uno, cuya función es mover los cromosomas durante la división celular. El núcleo está separado del citoplasma por una doble membrana con gran número de poros. Contiene el nucleoplasma. Flotando en el nucleoplasma está el nucleolo, que contiene ARN y proteínas. La cromatina está constituida por largos filamentos de ADN que presentan diferentes sectores llamados genes, encargados de transmitir información genética. A partir de la célula madre se originan nuevas células hijas. Este proceso de reproducción celular o mitosis se divide convencionalmente en 4 fases: profase, metafase, anafase, telofase. Visto a través del microscopio. Veamos el proceso representado por dibujos esquemáticos. El estado de reposo entre dos procesos sucesivos se denomina interfase. En la fase inicial de la mitosis se mueven los centriolos que se han duplicado. Desaparece el nucleolo. Se desintegra la membrana nuclear y los filamentos cromosomáticos se van engrosando. Profase. Se forma el huso acromático. Los cromosomas comienzan a orientarse a la zona ecuatorial. Metafase. En la anafase se produce la división de los cromosomas
que se dirigen a polos opuestos de la célula, anafase. Se forma la membrana nuclear, los cromosomas se condensan y el citoplasma se divide, telofase. Las células entran en el periodo de reposo, en el cual se duplicarán los cromosomas, interfase. Todo el crecimiento y desarrollo de nuestro organismo es el resultado de una permanente división celular. El sistema osteoarticular está formado por los huesos, sus articulaciones y los ligamentos, que conectan los huesos a las articulaciones. En los huesos podemos distinguir 3 zonas: la externa, de tejido óseo compacto; la interna, de tejido óseo esponjoso; la médula ósea; y una capa de tejido conjuntivo que envuelve todo el hueso. Los huesos son una de las reservas de calcio más importantes del organismo. Entre los huesos del cuerpo humano, en primer lugar, debemos destacar la columna vertebral, verdadero pilar del cuerpo, formada por una sucesión de vértebras muy resistentes que posibilitan una serie de movimientos y flexiones y protegen la médula ósea. La columna vertebral está formada por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, 5 vértebras lumbares, el sacro y el coxis. En la cabeza podemos diferenciar los huesos del cráneo, la mayoría planos y no articulados, un frontal, 2 temporales, 2 parietales y un occipital. En la cara, la mayoría de las articulaciones son fijas. Podemos observar 2 cavidades orbitarias, 2 fosas nasales, 2 malares, 2 maxilares superiores, el hueso de la nariz y el maxilar inferior. En la parte del tronco podemos observar la caja torácica, formada por 7 pares de costillas, llamadas verdaderas, 3 pares, incorrectamente llamadas falsas, 2 pares de costillas flotantes y el esternón. En la zona del hombro se encuentra la clavícula. La clavícula, junto al omóplato, forman la cintura escapular, en la cual se articula el húmero, que a su vez se articula con el antebrazo, formando el codo. El antebrazo lo forman el cúbito y el radio, que se unen a la mano por la muñeca. La muñeca está formada por 8 huesos, distribuidos en 2 filas, formando el carpo. La palma de la mano está formada por los huesos del metacarpo. Las falanges forman los dedos, 3 en cada dedo, excepto en el pulgar, que tiene 2. En las extremidades inferiores, el ilión y el isquión están soldados al pubis, formando la cintura pelviana, cadera, que se articula por detrás con el sacro. El hueso del muslo, fémur, se articula a su vez con la cadera en la parte superior y en la inferior con la rodilla mediante la rótula. Desde la rodilla, la tibia y el peroné se articulan con el tobillo.
El pie está formado por los huesos del tarso, los huesos del metatarso y las 3 falanges de los dedos, proximales, medias y ungueales. El pulgar solo tiene 2. En la parte posterior del pie se encuentra el astrágalo y el hueso calcáneo. Los músculos constituyen aproximadamente el 40% del peso corporal. Son los encargados de convertir las señales nerviosas en movimientos mecánicos. El músculo liso es de fibra no estriada ni ramificada. Su contracción es lenta, involuntaria y automática. Forman la porción contráctil de las paredes de diversos órganos internos. Está inervado por el sistema nervioso autónomo. El músculo cardíaco, responsable del movimiento del corazón, forma las paredes de este y, aunque estriado, es de contracción involuntaria. Está inervado por el sistema nervioso autónomo. El músculo estriado o esquelético es de contracción rápida y voluntaria. Su fibra presenta estrías transversales. Está envuelto por una vaina de tejido conjuntivo que se prolonga más allá del músculo y se une a los huesos, constituyendo los tendones. Es el responsable del movimiento voluntario y la postura. Para realizar un movimiento, los músculos se contraen, se acortan en longitud y se ensanchan. Cuando acaba el movimiento, vuelven a su longitud inicial. Trabajan de 2 en 2. Mientras uno se contrae, el otro se relaja. Los músculos no se estiran, solo se contraen y se relajan. Veamos algunos de los músculos más importantes de la cabeza. Frontal. Arruga la frente y eleva las cejas. Occipital. Casi no tiene movimiento. Temporales. Elevan la mandíbula inferior. Auriculares. Casi no tienen movimiento. Los músculos faciales son los responsables de la mímica. No se unen directamente a ningún hueso, sino que están ligados entre sí. Orbiculares de los párpados. Abren y cierran los párpados. Son los más rápidos del cuerpo. Orbiculares de los labios. Mueven los labios. Cigomáticos. Elevan los labios. Bucinadores. Movimientos de los labios y mejillas. Risorios. Tiran hacia atrás las comisuras de los labios. Nasales. Arrugan la nariz. Del mentón. Arrugan la barbilla. Maseteros. Elevan la mandíbula inferior. Son los más fuertes del cuerpo. Músculos del cuello. Esternocleidomastoideos. Giran y doblan la cabeza. Trapecio. Mantiene la cabeza erguida, mueve el omóplato, eleva el hombro. Músculos del tronco. Pectorales. Intervienen en la respiración y mueven los brazos. Serratos. Mueven las costillas, intervienen en la respiración. Rectos abdominales. Doblan el cuerpo hacia adelante. Dorsal ancho. Mueve el brazo hacia atrás. Extremidades superiores. Deltoides. Eleva el hombro. Redondo mayor y menor. Desplazan el brazo hacia atrás. Bíceps. Flexiona el antebrazo. Tríceps. Extiende el antebrazo. Supinadores. Giran el antebrazo. Flexores y extensores de los dedos. Flexionan y extienden los dedos. Palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Flexionan la mano hacia el antebrazo. Aponeurosis palmar.
recubre los músculos palmares que flexionan la mano hacia el antebrazo. Extremidades inferiores. Glúteos. Mantienen la posición recta y mueven el muslo. Sartorio. Permite cruzar las piernas. Bíceps crural. Flexionan la pierna. Gemelos externos e internos. Extienden el pie y permiten pararse de puntillas. Tendón de Aquiles. Permite la flexión plantar. Tibial anterior. Flexiona dorsalmente el pie. Peroneos. Flexionan y extienden el pie. Ligamento anular del tarso. Interóseos del pie. Movimientos de los dedos del pie. Veamos a continuación el efecto que una de las técnicas estéticas más importantes, el masaje, tiene sobre el sistema muscular. Con el masaje, aumenta la excitabilidad muscular al estimular las terminaciones nerviosas de los músculos. Con movimientos rápidos, se estimula la contracción muscular. Con movimientos lentos y rítmicos, se obtiene la relajación muscular. El masaje debe hacerse siguiendo la dirección de las fibras musculares y también en el sentido de la circulación de retorno, para favorecer la descongestión de venas y vasos linfáticos. Masajeando el músculo, aumenta el riego sanguíneo muscular, favoreciendo el aporte de nutrientes y la eliminación de toxinas, con lo cual disminuye la sensación de cansancio. La resistencia y el tono muscular aumentan. De todos los sistemas del cuerpo, el nervioso es el más complejo y junto con el endocrino controla todas las acciones del cuerpo, poniendo en contacto las células sensoriales con los estímulos recibidos y transmitiendo dicha información al cerebro, que la analiza y da una respuesta en forma de orden a los órganos correspondientes. Las neuronas o células nerviosas son las unidades básicas del sistema nervioso. Tienen muchas formas y tamaños, pero todas son capaces de transportar impulsos eléctricos que atraviesan rápidamente la célula y saltan de una neurona a otra en las uniones químicas, llamadas sinapsis. Algunas neuronas pueden tener cientos de conexiones simultáneas. Las neuronas transportan sus impulsos y los transmiten a través de fibras nerviosas, llamadas axones. Los axones pueden llegar a medir hasta 1 metro de largo. El sistema nervioso se divide en 2 partes, el sistema central y el periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, a su vez, está formado por el cerebro, el cerebelo, que coordina el movimiento y el equilibrio, y el bulbo raquídeo, prolongación de la médula espinal. El cerebro representa el 85% del peso del encéfalo. Es una de las partes más delicadas del cuerpo. Se divide en diferentes lóbulos. Lóbulo frontal, responsable del pensamiento, las emociones, el habla y los movimientos voluntarios. Lóbulo parietal. Percibe sensaciones como el tacto o el dolor. Lóbulo occipital. Detecta e interpreta imágenes visuales. Lóbulo temporal. Reconoce sonidos y ayuda al almacenamiento de memoria. A diferencia del resto de células del cuerpo, las neuronas no se dividen cuando alcanzan la madurez y si se dañan, no se recuperan. El sistema nervioso periférico lo componen los nervios que se extienden desde el encéfalo y la médula espinal y que llevan mensajes al resto del cuerpo.
Por medio del corazón y una intrincada red de arterias y capilares, conduce la sangre oxigenada hacia las células de todo el cuerpo. Las arterias son vasos gruesos y elásticos que nacen en los ventrículos del corazón, desde donde impulsan la sangre hacia las células. Por ellas, la sangre circula a presión debido a la elasticidad de sus paredes. Los capilares son vasos sumamente delgados en que se dividen las arterias. Al unirse de nuevo, forman las venas. La red venosa reconduce nuevamente al corazón la sangre ya desprovista de oxígeno y portadora de dióxido de carbono. Desde el corazón es impulsada a los pulmones, donde vuelve a oxigenarse. Las paredes de las venas son poco elásticas y cada cierto espacio tienen válvulas interiores que impiden que la sangre retroceda. Por medio de la circulación sanguínea, también se regula la temperatura corporal, se conducen nutrientes y algunos tipos de hormonas, y se eliminan sustancias de desecho. El masaje contribuye a activar la circulación sanguínea, incrementando en consecuencia el aporte de oxígeno y nutrientes a las células y la eliminación de toxinas. También, el ejercicio físico, moderado y regular, es importante para activar la circulación sanguínea. El sistema linfático, situado paralelamente al aparato circulatorio, está formado por conductos parecidos a los vasos capilares, que transportan la linfa, líquido incoloro, proveniente de la sangre y que vuelve a ella. La linfa recoge los residuos que se encuentran en el líquido intersticial que rodea las células, microorganismos, restos celulares, proteínas, etc., provenientes del plasma. La función de la linfa es fundamental para mantener la concentración apropiada de proteínas del líquido intersticial. Los vasos linfáticos, igual que las venas, poseen válvulas que impiden que la linfa retroceda en su lento recorrido unidireccional hacia el corazón. Los ganglios linfáticos son pequeñas estructuras ovales de tamaños diversos que actúan como filtros de la linfa. En ellos se forman los linfocitos, parte del sistema inmunitario, fundamentales para la defensa del organismo frente a los agentes patógenos, ya que impiden que estos entren en la circulación sanguínea. Están concentrados en diferentes partes del cuerpo. Veamos algunos de los más importantes. En la zona de las ingles se encuentran los ganglios inguinales. Los ganglios abdominales están en los órganos del abdomen. En la parte media del tórax se encuentran los paraesternales. En las axilas están los axilares. En los ganglios situados a ambos lados del cuello tiene lugar el drenaje del sistema linfático al venoso. El flujo linfático puede estancarse y hasta detenerse por motivos diversos, como falta de actividad física, fatiga, estrés, etc. Cuando esto sucede, se acumulan toxinas que pueden producir problemas físicos diversos.
Por medio del drenaje linfático, se moviliza el exceso de líquidos de los diferentes tejidos, evitando que estos se congestionen. El drenaje linfático contribuye también a eliminar toxinas y aumentar la respuesta inmunitaria del organismo.